Don Ignacio Azurria, analista político, esta mañana con nosotros. Don Ignacio, ¿cómo amaneció? Buenos días, don Henry. Buenos días a todos ahí en el canal, en la productora, a todos los productores, a todos los periodistas. Espero que estén muy bien. Muy buenos días y, por supuesto, un gran saludo a quienes nos ven y nos escuchan. Sí, señor, por todos los canales, por donde quieran, pero ahí nos están escuchando. Ignacio, lo hemos llamado porque, pues, sin duda, el tema político y el tema de hoy ha sido esta encuesta que se publicó el día de ayer. Sí. Comentario, además, ni hay que preguntar qué es tendencia, ¿verdad? Sí, correcto. De hecho, yo quería preguntarle a don Ignacio, que por cierto, muy buenos días y muchas gracias por atendernos. Lo que conversábamos ahorita, don Henry, de que es curioso ver que el apoyo hacia el presidente crece, sí, y hacia el gobierno incluso como tal, pero por otro lado la gente sigue creyendo que tal vez no está capacitado para hacerle frente a temas como la inseguridad, o duda todavía y cree que una de las principales problemáticas de nuestro país es la corrupción dentro del gobierno. Entonces uno dice, bueno, por un lado dudo y pongo ahí en tela de duda estos temas, pero por otro lado le doy mi voto de apoyo. Entonces tal vez don Ignacio nos puede ayudar a entender un poquito por qué es que ocurre este fenómeno, sí. Bueno, en primer lugar, es importante siempre tener en cuenta el contexto en el cual vivimos, ¿verdad? Sabemos muy bien por los datos de que hay una gran mayoría de costarricenses que valoran muy negativamente a ciertas instituciones, ¿verdad? Y por ende, esa valoración negativa también puede derivar en otros datos que, por ejemplo, el mismo CIEP medía hace unos años, que decía, por ejemplo, que más del 50% de la Asamblea Legislativa legislaba por sus propios intereses. Eso pensaba la ciudadanía, que no lo volvió a medir el CIEP y le hago un guiño al CIEP para que lo vuelva a hacer. O que también decía que, por ejemplo, el primer obstáculo para el gobierno y su cumplimiento de promesas era precisamente la Asamblea Legislativa, lo pensaba en Costa Rica más de un 50%. Y yo lo he venido diciendo desde hace muchos años, bueno, desde el inicio de este gobierno precisamente, que este gobierno y su estrategia discursiva está orientada a conectar con esos sectores que se sienten desencantados, principalmente por la Asamblea Legislativa, por la Contraloría, por el Poder Judicial, por los partidos políticos tradicionales, etcétera, ¿verdad? Entonces, en esa estrategia discursiva, claramente, el presidente de la República conecta con esos sectores, ¿verdad? Lo que más llama la atención es cómo al frente de don Rodrigo Chávez, al frente de su gobierno, pues no hay liderazgos competitivos que conecten con los sectores que no necesariamente creen esa estrategia discursiva del presidente de la República. Con el dato de la gestión del gobierno, aquí lo tengo a mi derecha, por eso estoy viendo hacia mi derecha, tengo los datos aquí. Dice que la gestión del gobierno contra la corrupción, recibe más confianza que desconfianza. Un 56% está de acuerdo en que el gobierno se esfuerza por combatir la corrupción, mientras un 36% está en desacuerdo, ¿verdad? Ese 56%, claramente, si ahondáramos más sobre ese dato, seguramente ese 56% cree que la culpa de esa corrupción precisamente está en esas instituciones con las cuales Rodrigo Chávez conecta con esos sectores que no confían en esas instituciones. Sí, es decir, don Ignacio, cada vez que alguna institución, o desde una de estas instituciones, incluyendo medios de comunicación, porque en esto pues tenemos que caer todos, cada vez que le arrean al presidente son puntos para él. En su sector, en su público, pues se podría decir que sí, porque él tiene clara su estrategia discursiva. Él sabe a quiénes se está dirigiendo. Él sabe que difícilmente, vamos a ver en los próximos meses, difícilmente, por ejemplo, va a recuperar el 79% de popularidad que tuvo en agosto del 2022. Recordemos que esa fue la popularidad más alta que tuvo, ¿verdad? Sí. Después de esa fecha, empezó como a tambalear un poquito esa popularidad y bajó, y hasta donde llegó creo que fue un 48-50% de popularidad, y ahí la sostuvo, que es una popularidad muy alta, ¿verdad? Sobre todo cuando enfrente de él no hay ningún liderazgo que capitalice el otro 50-45-40%. Frente a él, frente a ese 50-55%, ahora 63%, según el estudio del CIEP, el último estudio del CIEP, pues existe un porcentaje de, digámosle entre comillas, detractores de don Rodrigo, que incluso los opositores férreos a don Rodrigo Chávez, según el estudio del CIEP, se redujeron, ¿verdad? Era un 24%, ahora es un 16%. O sea, los opositores férreos, dice el CIEP, que son los opositores tanto a la figura de don Rodrigo Chávez como a sus políticas, ¿verdad? Sí. Y entonces, ese porcentaje de opositores férreos se redujo
Es decir, hubo un momento en el cual esos opositores eran un 24%, como les mencionaba, y aún así, ni siquiera cuando era un 24%, frente a esa popularidad de Rodrigo Chávez, había en la oposición liderazgos que capitalizaran esa oposición. Es decir, cuando nosotros vemos, por ejemplo, los datos, la oposición está huérfana, los opositores no tienen un liderazgo bien definido, o al menos un liderazgo que atraiga mayorías. Y ahí es donde está el detalle. Es decir, se puede decir, les puedo dar el titular, Rodrigo Chávez no tiene rivales, no hay ningún liderazgo en la oposición que le haga sombra. Claro. Y sus de hecho, opositores, como les digo, férreos dentro de la sociedad civil, decreciendo. De hecho, don Ignacio, finalmente, si las elecciones fueran mañana, el candidato que diga Chávez gana. Pues ahí es donde están los retos, ¿verdad? Eso es importante tenerlo en cuenta. Es decir, de los dos sectores hay retos, tanto del oficialismo como de la oposición. Del oficialismo claramente tienen que encontrar un liderazgo, no necesariamente una copia de don Rodrigo Chávez, ¿verdad? Una persona que se exprese igual que... Y eso no se hereda. Porque cada liderazgo tiene su propia reputación y tiene su propia credibilidad, o al menos debería ser así, ¿verdad? Pero sí tiene que ser un liderazgo que busque capitalizar la mayor parte de ese porcentaje de apoyo. Eso por un lado, ahí es obviamente donde está el reto del chavismo, por decirlo de alguna manera, es decir, cohesionar ese apoyo, ¿verdad? Que yo lo he mencionado muchas veces. Pero al frente, en la oposición, es que siquiera aparezcan liderazgos que puedan atraer sectores, ¿verdad? Que se sientan representados por esos liderazgos. Porque yo le hago un guiño al CIEP, ¿verdad? Ojalá en los próximos estudios el CIEP mida con una pregunta abierta, ¿verdad? No que ponga los nombres de los liderazgos, pero sí que mida en la sociedad en cuáles liderazgos se están pensando, tanto para el oficialismo como para la oposición. Claro. Y a partir de eso, ver cómo los valoran, ¿verdad? Para ir viendo a ver cuáles otros liderazgos están en el imaginario costarricense. Aparte de don Rodrigo Chávez, aparte de algunos nombres que sonarán dentro del oficialismo como posibles sucesores o sucesoras, pues precisamente medir en la oposición al menos en cuál liderazgo están pensando, ¿verdad? Y cómo se le valora ese liderazgo, porque claramente en este momento, pues hay muy pocos. Entonces, falta tiempo, porque bien sabemos que los presidentes que hemos tenido, al menos los últimos 3 presidentes que hemos tenido en Costa Rica, pues no surgieron hasta faltando pocos meses, ¿verdad? O pocas semanas para las elecciones. Entonces todavía, digamos, la oposición tendría esa esperanza. Pero dentro de esa esperanza hay que preguntarse si la gente que puede ser competitiva frente a un liderazgo del oficialismo, pues quiere participar en política, por ejemplo. Ojalá nos pudiera acompañar hoy don Ignacio a las 2 de la tarde. Vamos a hacer análisis en Asiento Extra sobre el resultado y poder hacer todo este estudio, toda esta lectura de una encuesta que es bien interesante. Además, porque me llama la atención, hay huecos en el estudio que usted está haciendo el guiño hace rato. ¿Por qué no hacen encuestas sobre esto? Que valdría la pena hacer una lista de cosas que se nos quedan por estudiar. Don Ignacio, muchas gracias. Ahí nos comunicamos ahora.